buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, continuando con el aparato respiratorio. Vamos a hablar hoy sobre las neumopatías de origen laboral y ambiental, también del cáncer de pulmón y aspergilosis. Doutora, Sim? antes da senhora começar a sua classe, a senhora poderia explicar mais sobre o trabalho que a senhora passou? Y yo quería nada más que ustedes vean un poquito una revisión sobre los... Igual podría ser en cualquier hospital, no sé si pudieron ver algo para poder dar continuidad. No sé si pudieron ver algo. Não, eu não vi ainda. En realidad yo no sé muy bien exactamente cuántos están ustedes para poder ver, porque si van a hacer de a uno van a ser demasiados trabajos, ¿verdad? Por lo menos para que puedan... Nós temos grupo de prática formado por 10 pessoas. Esse trabalho pode ser realizado pelo grupo? Sí, pueden hacer por grupo de práctica, sí, si les queda mejor. Ustedes están juntos, o sea que están en la práctica juntos, o sea, comparten más, ¿verdad? E até quando eu tenho que te entregar esse trabalho? Y la verdad que como nosotros tenemos las clases virtuales, entonces sería lo ideal que me envíen al correo. Les voy a pasar mi correo, así yo puedo mirar y leer un poquito sobre sus trabajos. Vamos a ver, nosotros estamos... Yo creo que por lo menos hasta el tiempo que veamos la parte del aparato respiratorio, tenemos todavía, ya mirar bien el cronograma. Hoy estamos el 4 de marzo. Bueno, yo creo que por lo menos hasta el mes de marzo voy a esperar. Hasta el 25 de marzo, que sería el último jueves de marzo. ¿Está bien? Está bem, graças. Cualquier duda que tengan ustedes me pueden preguntar o en todo caso la delegada del curso me puede preguntar. Yo no quiero que ese trabajo sea muy largo, sino más bien una revisión con que puedan ver y leer y me puedan decir, como les dije, cuáles son los gérmenes más frecuentes que se pudieron aislar generalmente en las terapias intensivas, ¿verdad? Y también cuáles fueron los tratamientos instalados, ¿verdad? O sea, el tratamiento antibiótico utilizado. ¿Está Tá bom, bien? doutora. Obrigada, viu? Bueno, dale. Bueno, vamos a empezar entonces con la clase de hoy, con las neumopatías de origen laboral y ambiental. Vemos que estas son patologías difíciles de distinguir de aquellas que no se originan en el ambiente. En realidad, para hacer el diagnóstico es bastante difícil. El diagnóstico se hace más bien ya en etapas más avanzadas y generalmente nos sirve bastante la historia clínica del paciente sabiendo el área de trabajo del paciente. Generalmente la forma de presentación suelen ser iguales a las producidas por otros factores. Vamos a ver cada uno de ellos. Es importante saber el origen de la patología, si es laboral o ambiental, porque a partir de ahí podemos detectar si las sustancias están asociadas a la enfermedad, si ciertas sustancias están asociadas a la enfermedad, ¿verdad? A partir de ahí también podemos identificar la enfermedad en otras personas que estén en el trabajo y esto va a determinar el tratamiento y el pronóstico de la enfermedad. Se desconoce la proporción exacta de pacientes que padecen enfermedad pulmonar por factores ambientales o laborales. Se cree que en un 15 a 20% de los pacientes con asma y EPOC
en adultos se deban también a factores ambientales, como dijimos ayer en la clase anterior en el EPOC, suele estar más relacionado al tabaquismo, ¿verdad? Pero también podría relacionarse a otros factores ambientales. En cuanto a la anamnesis y a la exploración física, vemos que la anamnesis del paciente tiene importancia primordial para valorar las exposiciones, ¿verdad? O sea, la historia clínica en este caso, el interrogatorio con respecto al trabajo del paciente, o sea, la ocupación del paciente es muy importante. Preguntarse también sobre contaminantes específicos, presencia de polvo visible, olores químicos, tamaño y ventilación de la zona donde trabaja el paciente. Otros trabajadores que sufren los mismos síntomas. La exploración física generalmente lo que nos ayuda es a determinar si el grado de severidad del cuadro, ¿verdad? Pero no, generalmente no nos aporta información sobre ciertas causas específicas. Entonces, lo que nos va a servir más bien sería la historia clínica, o sea, la anamnesis del paciente más que el examen físico, o sea, la exploración física. Vamos a ver cada uno de ellos. Primeramente, la enfermedad por asbestos. Esto vemos en pacientes generalmente que están expuestos a participan en minería, molienda, manufactura, construcción naval, también edificaciones, fabricantes de calderas, manufacturas de textiles, resistentes al fuego, también en el cemento y en revestimientos para frenos y embragues, ¿verdad? O sea que generalmente más bien se desarrollan en las industrias. Están expuestos no solo aquellos pacientes que trabajan de manera directa con el asbesto, sino también personas que solo tienen exposiciones circunstanciales, o sea, ocasionales. En países desarrollados, el asbesto se sustituyó por fibras de vidrio y también fibras cerámicas refractarias, pero también se sigue utilizando bastante en los países en desarrollo. Entonces, es posible de ver en la actualidad todavía estas patologías. La asbestosis suele manifestarse como una neumopatía intersticial fibrosante difusa. Esto generalmente tiene relación directa con la intensidad y la duración de la exposición, ¿verdad? La exposición moderada a intensa ocurre por lo menos 10 años antes de que se manifieste la enfermedad, o sea que pasa un largo periodo de tiempo para que posteriormente se desarrolle la enfermedad. Cuando se hace el diagnóstico, generalmente ya se encuentra ya una neumopatía intersticial fibrosante difusa en la mayoría de los casos. Lo que podemos encontrar en cuanto a los estudios complementarios, en realidad las manifestaciones clínicas suelen ser similares en todas las patologías pulmonares, ¿verdad? Como dijimos ayer con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, podemos encontrar tos, ¿verdad? En algunos casos expectoración que podría ser purulenta también y la dificultad respiratoria, ¿verdad? En la mayoría de los casos, la dificultad respiratoria suele ser el síntoma predominante. Como estudio complementario, la radiografía de tórax, para que puede determinar presencia de placas pleurales que consisten en engrosamiento o calcificación a lo largo de la pleura parietal,
sobre todo en la región pulmonar inferior, o sea que en bases, ¿verdad? Diafragma y el borde cardíaco, acá como muestra en la imagen en donde está la flecha. Entonces podemos encontrar una fibrosis pulmonar difusa. Esto ya más bien en la tomografía de tórax, que nos ayuda más que la radiografía de tórax. Podemos encontrar un derrame pleural benigno, seroso, sanguinolento, que suele ser de mínima cantidad. En algunos casos el borde cardíaco es poco nítido y el pulmón tiene un aspecto de vidrio esmerilado. Como vemos aquí en la flecha pequeña, ¿verdad? Donde se observa un engrosamiento de la pleura parietal, podemos encontrar también áreas de vidrio esmerilado, como vemos en esta localización del lado derecho. No sé qué pasó. ¿Qué es esto? ¿Les aparece a ustedes la clase? Si me pueden avisar, por favor. No, doctor. No, su pantalla no. Creo que desapareció de repente. Voy a volver a poner. No sé por qué no carga, pero no sé si podemos continuar y después les paso nomás la clase, sin problema. Voy a ver qué pasa. Y si no puedo alzar, voy a continuar nomás y después les voy a pasar la clase, sin problema.
Bueno, continuando con las neumopatías laborales, hablando de la asbestosis, dijimos que generalmente están expuestos no solo aquellos pacientes que trabajan de forma directa con el asbesto, sino también personas que solo suelen tener exposiciones circunstanciales. En algunos países desarrollados, el asbesto ya se sustituyó por fibras de vidrio y también fibras cerámicas, pero en algunos países este material se sigue utilizando mucho. Bueno, en cuanto a los estudios complementarios, nos sirve bastante la radiografía de tórax, ¿verdad? En donde podemos encontrar presencia de placas pleurales, también engrosamiento o calcificación de la pleura parietal. Eso se puede ver en algunos casos. Y más bien nos sirve como mejor estudio diagnóstico, nos sirve la tomografía de tórax, en donde podemos encontrar un derrame pleural que suele ser benigno, seroso o sanguinolento. En algunos casos el borde cardíaco, el seno costofrénico sería poco nítido y el pulmón tiene un aspecto de vidrio esmerilado. En las pruebas de función pulmonar que dijimos que la prueba de función pulmonar que nos sirve bastante sería la espirometría, vemos presencia de un patrón restrictivo con disminución de los volúmenes pulmonares como de la capacidad de difusión. O sea que se presenta igual que como se presenta en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El dato importante aquí sería, como les dije, en la anamnesis, el paciente refiere al ámbito laboral y también si hay otras personas que presentan esos síntomas. Puede haber también datos de obstrucción al flujo de aire por la fibrosis ya existente, como les dije. Esto generalmente se manifiesta durante 10 años y después recién se hace el diagnóstico. O sea que hay un periodo de tiempo largo, ¿verdad? para posteriormente hacer el diagnóstico. En cuanto al tratamiento, no existe algún tratamiento específico. La asistencia de apoyo es la misma que se brinda a todo enfermo con fibrosis intersticial por cualquier otra causa. En realidad, ya cuando se hace el diagnóstico en etapas tardías. Generalmente lo ideal sería no exponerse más al material, o sea que al asbesto, ¿verdad? Y también al tabaco u otras sustancias que ocasionen daños pulmonares. Generalmente vemos que no existe una cura específica, sino más bien lo ideal sería suspender o no exponerse más a la noxa. Luego hablamos de la silicosis. Las ocupaciones con mayor riesgo de desarrollar silicosis serían la minería, las industrias, fabricantes de piedra, ladrillo, cristal y cemento, las fundiciones, las canteras, también en especial las de granito. También encontramos en los estudios complementarios en la radiografía de tórax una fibrosis pulmonar que suele ser progresiva. Esto también guarda relación con la dosis y también ocurre después de años de exposición al material. Suele cursar como manifestaciones clínicas, solemos encontrar dificultad respiratoria que suele ser progresiva. El paciente puede presentar fatiga, pérdida de peso y en algunos casos febrícula. La radiografía nos muestra un infiltrado miliar, o sea que un infiltrado difuso en donde vemos consolidación
Eso en la radiografía de tórax. Y en la tomografía de tórax podemos encontrar densidades difusas en vidrio esmerilado con engrosamiento de los tabiques intra e interloburillares. En realidad el diagnóstico más bien hacemos ya con la anamnesis, posteriormente a eso los estudios complementarios, pero para poder llegar a una conclusión nos basamos en la anamnesis. Podemos encontrar ciertas formas clínicas de la silicosis aguda y también la silicosis ya crónica. En la silicosis aguda suele ser consecuencia de una exposición intensa a altos niveles del polvo de sílice. La enfermedad se desarrolla desde meses a 5 años tras la exposición masiva. El paciente suele tener dificultad respiratoria importante con debilidad y pérdida de peso también. La radiografía de tórax podemos encontrar un patrón alveolar difuso, generalmente entonces hay afectación bilateral que predomina en campos inferiores, o sea, en bases. Puede haber o no presencia de broncogramas aéreos. Esto generalmente progresa hacia la insuficiencia respiratoria y muerte en menos de 2 años. Y también en la espirometría vemos que la espirometría suele mostrar un patrón obstructivo como en todos los casos. Professor, ¿Sí? desculpa interromper sua aula, é porque a senhora está falando, né, e a gente não está conseguindo ver os slides, não. Sí, ya sé, pero yo intenté alzar. Voy a intentar nuevamente. Intenté alzar la clase, pero me dice que no se puede. No sé si hay algún problema con mi internet o qué es el problema. Voy a intentar Entendi. nuevamente a ver si Só- puedo alzarla. Entendi. Aqui só está aparecendo para a gente somente a foto dos alunos só. E Léo, ela adicionou o slide na. Acá solo me dice, Ela for, no sé por qué pasa eso. Solo me dice que no se ha cargado, pero no sé por qué eso sí en un principio se pudo cargar la clase. Vai na plataforma, Oi? só abrir. ¿Mm? E dá para acompanhar. Yo no sé si hay alguien que me pueda ayudar, si le pido a uno de los encargados que me ayude a alzar, porque no. Hein, doutora? Voy a Então, alzar acá en el... vou te falar assim, sobre a ideia que um colega que deu, para poder, se fosse o caso, colocar o slide ali no chat, anexar, que aí os alunos Sí. vão acompanhando junto. Sí, no hay problema. Voy a pasar. O slide está em arquivos já. O slide já está na plataforma. A gente já põe aqui a aula.
Bueno, igual voy a mandar acá. Ustedes que manejan mejor que yo eso. Não sei, la verdad, porque lo que não carga. Os colegas estão falando que o slide já está em arquivo já. Que aí é só a bueno, gente abre o arquivo. Van a poder mirar. Pueden mirar porque ahí ven las imágenes también. Y va a ser mejor. Vayan al slide número 18. Continuando con las formas clínicas de la silicosis. En realidad, en la radiografía de tórax, la mayoría de estas neumopatías se presentan de forma similar, con un patrón alveolar difuso. Este patrón alveolar difuso predomina en campos inferiores, o sea, más frecuentemente en bases. Puede haber o no presencia de broncogramas aéreos. Esta enfermedad progresa generalmente hacia una insuficiencia respiratoria y muerte en menos de 2 años. Y en la espirometría, lo mismo, como dijimos en casos anteriores, también se muestra con un patrón obstructivo. La enfermedad suele ser muy grave y avanza pese a que se interrumpa la exposición al contaminante. O sea, de una vez que ocurrió la exposición durante un largo periodo de tiempo al contaminante, esto suele ser grave y por más de que se interrumpa la exposición, esto se va hacia el cuadro grave, ¿verdad? Los pacientes con silicosis tienen mayor riesgo de desarrollar infecciones pulmonares debido a microorganismos o infecciones sobreagregadas, ¿verdad? Como debido a micobacterias, ciertos hongos atípicos, trastornos autoinmunitarios del tejido conectivo. Entonces, es frecuente de ver infecciones sobreagregadas. Bueno, posteriormente la neumoconiosis del carbón, o también llamado el pulmón negro, suele ser debido a la exposición al polvo de carbón en el trabajo que provoca la antracosis de los mineros de carbón. Esto es importante, ¿por qué? Porque tiene importancia social, económica y médica en todos los países en donde las minas de carbón representan una industria importante. Con la exposición crónica al polvo del carbón, que sería entre 15 a 20 años, vemos que se forman pequeñas opacidades redondeadas que son similares a las observadas en la silicosis. La sintomatología generalmente se debe a los efectos del polvo del carbón en el desarrollo de la bronquitis crónica y EPOC. Posteriormente conduce a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, por eso es importante tener en cuenta el primer dato que les dije con respecto a la anamnesis en la historia clínica. En la radiografía de tórax podemos encontrar nódulos de diámetros desde 1 centímetro hasta el tamaño de todo un lóbulo pulmonar. Por lo general, esto está circunscrito a la mitad superior de los pulmones. Al igual también que en la silicosis, el trastorno avanza hacia una fibrosis difusa. Generalmente se acompaña también de deficiencias graves en el funcionamiento pulmonar. Y también esto conduce a una mortalidad prematura. ¿Por qué esto? Porque cuando se hace el diagnóstico generalmente ya se llega en etapas avanzadas. Como vemos en la imagen, pueden mirar en la imagen que se observa, en este caso en una radiografía de tórax, en donde se muestran densidades redondeadas, suelen ser en ambos campos pulmonares. Suele ser más frecuente en campos superiores, ¿verdad? Y esto puede confundirse con una metástasis pulmonar, por ejemplo.
Entonces es importante, en realidad también se puede conducir a eso, ¿verdad? Pero en este caso sería importante tener en cuenta el dato de la anamnesis. Luego la beriliosis, que es, el berilio sería un metal liviano, que es frecuentemente productor de una enfermedad inflamatoria y granulomatosa crónica, similar a la sarcoidosis. Todas estas patologías son generalmente patologías crónicas. Suele causar una neumonitis aguda. Esto se ve en trabajadores de industrias nucleares y también aeroespaciales, en donde existen también fabricación de equipos eléctricos en laboratorios dentales. También puede ir asociado a heridas cutáneas, ¿verdad? Una reacción granulomatosa. Generalmente estos granulomas que se forman en el pulmón tienden a fibrosar progresivamente con el correr del tiempo y también pueden conducir al desarrollo del cáncer de pulmón. Entonces, a menos que se investigue de manera específica la exposición a contaminantes en el trabajo, lo que nos va a distinguir a la beriliosis de la sarcoidosis serían los datos de la respuesta inmunitaria que está mediada por células específicas. O sea que en este caso sería una neumonitis más aguda. La prueba que suele brindar datos es la proliferación de berilio, ¿verdad? O sea, presencia de berilio en el linfocito. Las pruebas de función pulmonar también nos muestran deficiencias ventilatorias, o sea que un patrón obstructivo o restrictivo también, o podrían manifestarse ambos a la vez, esto en una espirometría. Al inicio de la enfermedad, generalmente tanto las imágenes como la radiografía de tórax o una tomografía de tórax suelen ser normales, pero también en las pruebas de función pulmonar se manifiestan, o sea, presentan alteraciones más bien ya en etapas avanzadas. Para establecer el diagnóstico de la beriliosis crónica ya en etapas avanzadas, generalmente se necesita una fibrobroncoscopía y también biopsia pulmonar transbronquial. Posteriormente, hablando de la bicinosis, que sería la exposición al polvo del algodón. Esto durante la producción de hilos para textiles. Entonces, estos trabajadores son los que están expuestos a desarrollar este síndrome que es similar al asma llamado bicinosis. Las características clínicas incluyen la aparición ocasional y también luego regular de opresión torácica hacia el final del primer día laboral, o sea que se le llama también el síndrome del día lunes, que sería la presencia de opresión torácica hacia el final del primer día laboral. Es debido, como les dije, por inhalación de polvos de algodón, produce un cuadro clínico muy parecido al asma bronquial, ¿verdad? Donde hay también dificultad respiratoria, presencia de tos seca. Este cuadro generalmente se agudiza los lunes, el inicio del día laboral. En un 10 a 25% de los pacientes se desarrollan opresión torácica de forma progresiva. Luego de 10 años ya de exposición muestran un patrón obstructivo en las pruebas de función pulmonar y la reducción de la exposición al polvo también tiene importancia para el manejo de la bicinosis. Entonces, en este caso es importante la reducción también de la exposición al polvo. El pulmón de granjero se debe a la exposición del heno mohoso, o sea que a esporas de actinomicetos que producen una neumonitis por hipersensibilidad. Esto suele ser más frecuente en pacientes ya que tienen
tendencia al desarrollo de hipersensibilidad. Se puede presentar luego de 4 a 8 horas de la exposición presencia de fiebre, escalofríos, malestar general, tos y disnea, sin sibilancias, o sea que siempre se presentan los mismos síntomas. Generalmente los antecedentes de exposición son primordiales para distinguir a la enfermedad. Suelen ser difíciles de hacer el diagnóstico, pero es importante tener en cuenta el antecedente de exposición. Entonces, eso ya siempre recuerden ustedes que se tiene que anotar en la historia clínica el antecedente de exposición cuando un paciente acude por un cuadro respiratorio, que generalmente cuando hacemos el diagnóstico ya hacemos en etapas más avanzadas, en etapas tardías. Entonces en muchos casos se trata como tratamos a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿verdad? Pero un tratamiento específico en sí no existe. Bueno, posteriormente pasando a hablar del cáncer de pulmón, que ustedes deben de conocer ya, hablaron en otras materias en años anteriores. Es el tumor más frecuente en el mundo con un incremento anual de 0.5%. Suele ser la mayor causa de muerte por cáncer, ¿verdad? del siglo XXI. Y nuevamente acá hablando del tabaco, es el agente etiológico más frecuente. La contaminación ambiental por hidrocarburos policíclicos, el asbesto también pueden estar implicados en el desarrollo del cáncer, pero estos en menor medida. Todas esas patologías ambientales, laborales que dijimos pueden desarrollar o pueden conducir al desarrollo del cáncer de pulmón, pero en menor medida. Y también tenemos el factor hereditario, la predisposición hereditaria, que juega un papel importante. La presentación clínica suele depender principalmente de la localización, de la tumoración y también ya de la diseminación locorregional y también a distancia si esto existe. Podemos tener presencia de dolor torácico, al toser o al respirar, tos seca persistente, como en la mayoría de los procesos neoplásicos, pérdida de apetito o pérdida de peso, esputos con sangre. Obviamente que esto nosotros haciendo el estudio vamos a poder diferenciar de otros cuadros infecciosos, por ejemplo, cambios en la voz y aparición de ronquera, fatiga, presencia de ruidos y chillidos durante la respiración y también dolores óseos. Lo más frecuente de ver el dolor torácico, ¿verdad? Tos, pérdida de peso y presencia de expectoración con sangre. Eso podemos ver. Y también ya posterior a eso, de acuerdo al tiempo de evolución, dificultad respiratoria que suele ser progresiva. En un 70% de los pacientes, estos van a presentar tos. Esto suele estar relacionado con el crecimiento endoluminal del tumor, o sea, de la tumoración. Generalmente si esto se va acompañado de expectoración mucopurulenta, dijimos que podemos tener también presencia de expectoración con sangre. Si tenemos presencia de expectoración mucopurulenta, esto puede traducir la existencia de una infección asociada a una infección sobreagregada. El dolor torácico se presenta en cerca de la mitad de los pacientes. Generalmente sus características van a depender de la localización del tumor y también la extensión e invasión de otros tejidos. Cuando hay invasión mediastínica, o sea, a nivel mediastinal, esto también se puede acompañar de un dolor centrotorácico que va a aumentar con la inspiración profunda o también durante la tos. Entonces hablamos de
tos, expectoración, en algunos casos mucopurulenta o también con sangre, el dolor torácico, que ya va a depender de la localización del tumor. Cuando tenemos una tumoración en el lóbulo superior del pulmón, la extensión local del tumor a la pleura parietal, también al plexo braquial inferior, cuerpos vertebrales y las 3 primeras costillas, hablamos del síndrome de Panquas, en donde se origina dolor en el hombro con irradiación braquial. Tenemos ciertos signos que encontramos al examen físico también en el síndrome de Panquas. Podemos encontrar miosis, o sea que disminución del tamaño pupilar, ptosis palpebral y también anhidrosis. Esto ya más bien cuando estamos en etapas avanzadas. No sé si están siguiendo las imágenes. Acá, como vemos en el síndrome de Panquas, vemos la presencia de un tumor en el lóbulo superior del pulmón. Esto conduce también a extensión local del tumor, a la pleura parietal, al plexo braquial inferior, los cuerpos vertebrales y las 3 primeras costillas. Esto se va a manifestar con un dolor en el hombro, del lado donde se localiza el tumor, y ese dolor con irradiación braquial. La presencia de dolor pleurítico suele deberse a una infiltración pleural. Disnea, o sea, dificultad respiratoria, y hemoptisis suelen ser otros síntomas frecuentes. La compresión de estructuras vecinas puede originar ronquera cuando ya el tumor tiene un tamaño importante, y el edema en esclavina, en donde vemos el síndrome de la vena cava superior. Generalmente un alto porcentaje de los pacientes pueden debutar con metástasis en el momento del diagnóstico ya. O sea que al hacer el diagnóstico estos ya presentan metástasis a otros órganos por extensión directa o también por bronquio de origen a la pared torácica a través de la cisura, a los vasos pulmonares, al pericardio, al diafragma, a la vena cava superior, nervios recurrentes, el esófago por extensión directa o también por diseminación linfática. También se puede dar por las metástasis por vía hematógena, a hígado, a la suprarrenal, a los riñones, a hueso y cerebro. Y el cáncer de pulmón suele ser la segunda causa más frecuente de metástasis ósea. Entonces, por eso es importante tener en cuenta y no llegar al diagnóstico ya cuando se presenten metástasis. Ante la primera sospecha por los síntomas clínicos y también los hallazgos radiográficos, ¿verdad? O sea que se pueden detectar ciertos puntos en los estudios complementarios, como una radiografía simple de tórax. Cuando tenemos estos hallazgos podemos realizar la confirmación diagnóstica con una confirmación citológica o histológica, seguido ya de la evaluación de la extensión regional o a distancia. En realidad, de una vez que se tenga una radiografía de tórax en donde se observa una imagen sospechosa, obviamente que esto posterior al desarrollo de síntomas clínicos, entonces ya sería bueno tener una tomografía de tórax para poder verificar mejor esa tumoración, y posterior a eso ya una confirmación citológica o histológica tomando una muestra
y también poder hacer una evaluación de la extensión regional o también a distancia. La radiografía de tórax, cuando tenemos un nódulo de tamaño mayor a 1 centímetro no calcificado, de bordes irregulares o también presencia de atelectasia, derrame pleural o un ensanchamiento mediastínico, entonces en ese caso nos va a ayudar bastante. La tomografía axial computarizada ya nos permite visualizar mejor los bordes, el grosor de la pared, la localización ya sea central o periférica de la tumoración, si existe contacto con otras estructuras mediastínicas, si existe o no presencia de derrame pleural, que no suele ser visualizado en la radiografía de tórax, o también presencia de adenopatías mediastínicas. Entonces nos puede servir una radiografía de tórax, pero la tomografía axial computarizada de tórax ya nos permite visualizar mejor las características de esa tumoración. Una vez ya estudiadas las características de la lesión y también precisado la localización, ya debemos de conocer la naturaleza mediante un estudio citológico o histológico. El método más sencillo sería la citología del esputo, ¿verdad? Que es más fácil, pero en muchos casos no ayuda. Y también la punción transtorácica, que suele ser dirigida por tomografía computarizada. Esto ya más bien para obtener muestras para realizar el estudio citológico de los nódulos o masas periféricas. En realidad, la punción transtorácica nos va a servir para poder hacer el estudio de masas, nódulos o masas periféricas. Cuando tenemos una lesión o una tumoración central o endobronquial, vamos a necesitar de una fibrobroncoscopía. Sería la técnica más rentable en ese caso para poder tomar también muestra. La fibrobroncoscopía puede llegar hasta la segunda o tercera división subsegmentaria del árbol bronquial. Mediante eso obteniéndose muestra de tejido o también citológica de las lesiones observadas. Entonces, cuando estamos ante una tumoración o un nódulo periférico, nos va a servir la punción transtorácica dirigida por tomografía computarizada. Y cuando tenemos una lesión central o endobronquial, ya nos sirve la fibrobroncoscopía. En algunos casos podría ser útil, ¿verdad? Pero no siempre, la citología del esputo, porque en muchas ocasiones puede o no detectarse presencia de células malignas. Entonces, cuando tenemos una tumoración central, nos sirve la fibrobroncoscopía para toma de muestra, y en un carcinoma o una tumoración periférica, la punción transtorácica. Como dijimos, la citología de esputo, la fibrobroncoscopía ya cuando tenemos nódulos centrales, la punción transtorácica guiada por tomografía computarizada en nódulos periféricos, y luego ya los otros estudios, pero estos más bien son los estudios más utilizados. Las técnicas más invasivas, que serían la toracoscopía y la toracotomía, generalmente tienen ciertas indicaciones. Se suelen utilizar cuando existen fracasos en los otros métodos. La toracoscopía suele ser necesaria en la definición de la invasión pleural, por ejemplo, mientras que la toracotomía generalmente la indicación sería en diagnóstico y tratamiento de algunos nódulos periféricos que no se pudieron realizar con la punción transtorácica. Entonces, en ese caso ya no serviría la toracotomía. Y posterior a eso, posterior a estos estudios, a realizarse estos métodos,
estos procedimientos, entonces se realizan, posteriormente a eso se realiza el estudio diagnóstico anatomopatológico para tener ya la citología definitiva. Las principales variantes histológicas en el cáncer de pulmón son, tenemos el carcinoma no microcítico, el carcinoma escamoso, el adenocarcinoma, el adeno escamoso, carcinoma indiferenciado de células grandes, carcinoma de células gigantes. Esto sería en el carcinoma no microcítico, esto ya en la anatomía patológica. Y el carcinoma microcítico, el odd cell, carcinoma de células pequeñas que tiene un peor pronóstico, la variante mixta de células pequeñas y células grandes, el carcinoma combinado de células pequeñas y células no pequeñas. Sigue siendo el más frecuente el carcinoma escamoso. El diagnóstico de la extensión tumoral en los ganglios mediastínicos ya podemos hacer con una tomografía computarizada de tórax. En realidad nos va a ayudar un barrido tomográfico. Generalmente la tomografía computarizada de tórax ya nos sirve para la detección de metástasis ganglionares. La extensión de la enfermedad a distancia ya debemos evaluar los otros órganos como hígado, glándulas suprarrenales, cerebro, hueso y ganglios abdominales. Y el tratamiento ya va a depender del diagnóstico histológico, con la anatomía patológica y el estadio. Entonces, de una vez que tenemos una tumoración a nivel pulmonar, ya sea periférica, un nódulo periférico o a nivel central, con los estudios o procedimientos diagnósticos, al hacer el diagnóstico con la anatomía patológica, también debemos de estudiar la extensión tumoral, ya sea en ganglios mediastínicos y también ya sea a órganos distantes. Entonces sí o sí un barrido tomográfico. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, si quieren preguntar algo como para que podamos continuar con el otro tema, que ya es más cortito, ¿verdad? Pero vamos a ver si no tienen alguna pregunta. Para continuar con el tema del aspergiloma. Bueno, voy a continuar y después al final me hacen la pregunta si tienen alguna pregunta. Bueno, el aspergiloma es la enfermedad producida por hongos ampliamente diseminados en el ambiente, ya que están presentes estos en el suelo, aire, agua, plantas y también en la materia orgánica en descomposición. Suele ser causada por hongos del género Aspergillus, el Fumigatus y Flavus. Se produce por la inhalación de esporas contenidas en el aire. Los senos paranasales y los pulmones son los lugares en los que asienta primariamente la enfermedad con mayor frecuencia. También pueden invadir el oído externo y la piel traumatizada y también asentar en válvulas protésicas. En los pacientes inmunocompetentes, el Aspergillus puede actuar como un potente alergeno o también puede colonizar bronquios o cavidades preexistentes donde luego se desarrollan, ¿verdad? Entonces esto se da en pacientes inmunocompetentes, actúan ya como o nada más como un alergeno. Y en los pacientes inmunocomprometidos, esto suele ser más invasivo
suele haber una enfermedad diseminada, grave y con frecuencia suele ser fatal. Entonces es importante tener en cuenta esa diferencia. El aspergiloma es una pelota fúngica. Habitualmente este se localiza en el lóbulo superior y con menor frecuencia en el lóbulo inferior del pulmón. Esto resulta de la colonización y desarrollo del hongo dentro de cavidades preexistentes que fueron epitelizadas sin presencia de macrófagos, como cavidades tuberculosas, bronquiectasias, quistes o sarcoidosis. Entonces, siempre debe de haber alguna cavidad preexistente en donde fueron epitelizadas sin presencia de macrófagos. Esto suele permanecer estable durante mucho tiempo. Puede también recurrir o tener una remisión espontánea. Y en algunos casos esto no ocasiona síntomas. También se puede presentar una sobreinfección bacteriana y presencia de hemoptisis masiva. Lo que vemos en la radiografía de tórax sería una masa redondeada. En realidad, en este caso, en la tomografía de tórax, en la radiografía de tórax sería más difícil de diferenciar. En la tomografía de tórax vemos una masa redondeada o un nódulo con un halo radiolúcido, que suele ser llamado el signo del menisco. Como ven en la imagen, entonces hay presencia de una masa redondeada y tiene presencia de un halo radiolúcido. Generalmente para hacer el diagnóstico se requiere de aislar el germen en el esputo, o sea, en el catarro, o también en una muestra obtenida por punción, pero en algunos casos sí se puede detectar mediante el estudio del esputo. En los pacientes inmunodeprimidos, ¿verdad?, suele ser valorado el tratamiento quirúrgico en pacientes con hemoptisis grave o también que presentan invasión local. En cuanto al tratamiento médico sería el itraconazol, 400 miligramos por día. Suele resultar beneficioso, ¿verdad?, un tratamiento prolongado. Esto más bien sí se desarrollan síntomas, no así cuando no se desarrollan síntomas. Esto también puede ser un hallazgo casual. El aspergiloma pulmonar ya más invasivo, como dijimos, esto es más frecuente de ver en pacientes inmunocomprometidos. Se puede desarrollar en pacientes con leucemia y trasplantado de órganos sólidos. Los factores de riesgo más importantes son la neutropenia severa prolongada, el tratamiento con corticosteroides, enfermedad del injerto contra el huésped y la enfermedad por VIH. El germen puede ocasionar trombosis, necrosis isquémica y formación de cavidades. Entonces, cuando se desarrollan en forma grave, suelen ser más invasivos en pacientes inmunodeprimidos o inmunocomprometidos. Las manifestaciones clínicas suelen comenzar con fiebre, dolor torácico, tos, taquipnea, hemoptisis, o sea que se puede presentar como cualquier otra patología pulmonar. Entonces, en este caso es importante tener en cuenta la historia de inmunosupresión. Y obviamente que hacemos el diagnóstico ya con el estudio del esputo, o sea, del catarro. Es habitual la diseminación hematógena a órganos distantes. Esto ya porque estamos hablando de un aspergiloma pulmonar ya invasivo. Generalmente por radiografía de tórax se puede observar imágenes variables e inespecíficas. Entonces, lo que más nos ayuda suele ser la tomografía de tórax. El diagnóstico de la aspergilosis invasiva se realiza mediante la combinación de datos histológicos y microbiológicos.
Entonces, con la visualización de IFAS en el examen en fresco y aislamiento de Aspergillus en cultivo de esputo, el tratamiento en sí consiste en realizar la anfotericina B. En este caso estamos hablando de la aspergilosis invasiva. El tratamiento en sí sería la anfotericina B intravenosa con una dosis de 1 a 1.5 miligramos por kilogramo por día. O también se podría utilizar la anfotericina liposomal si la creatinina, o sea, si hay un toque a nivel renal. Entonces, en ese caso se utiliza la anfotericina liposomal porque la anfotericina B suele ser bastante nefrotóxico. La dosis de la anfotericina liposomal sería 3 a 5 miligramos por kilogramo por día hasta la desaparición de las lesiones y también recuperación de la inmunosupresión. Si el paciente responde a la anfotericina, ya sea la anfotericina B o la liposomal, se puede plantear completar el tratamiento con itraconazol, que sería 200 miligramos cada 12 horas. Tratamiento bastante prolongado que generalmente se realiza hasta los 30 días. Aquí nada más para ver la descripción del medicamento, la anfotericina. Generalmente esto se hace por infusión intravenosa. La dosis sería de 1 a 1.5 miligramos por kilogramo por día. Este se debe mantener refrigerado entre 2 a 8 grados. Se protege de la luz. Y al diluir, se debe diluir en dextrosa al 5%. También la aspergilosis broncopulmonar alérgica. Generalmente esto se manifiesta en personas atópicas que desarrollan reacciones alérgicas de asma o también rinitis posteriormente a la inhalación de esporas de Aspergillus. El paciente puede presentar en los estudios laboratoriales eosinofilia, también infiltrados pulmonares, atelectasia por impactación mucosa, en la radiografía de tórax. En algunos casos esto puede evolucionar a fibrosis pulmonar y encontramos una prueba cutánea positiva para Aspergillus. Esto generalmente entonces en pacientes alérgicos, en pacientes atópicos. Los síntomas aparecen varias horas después de la exposición y se manifiestan por tos seca, disnea y en algunos casos por fiebre. El tratamiento suele ser con itraconazol 400 miligramos por día, por 16 semanas en este caso, acompañado de prednisona en una dosis de 0.5 miligramos por kilogramo por día, con reducción de la dosis en función de la evolución clínica y también de la evolución radiológica. Entonces, en casos leves de la aspergilosis o aspergiloma, el tratamiento sería con itraconazol, esto vía oral, y en el caso de la aspergilosis pulmonar invasiva, el tratamiento se hace con la anfotericina B o la anfotericina liposomal. La anfotericina B suele ser tratamiento más nefrotóxico, entonces cuando hay falla o alteración renal, entonces se utiliza la anfotericina liposomal. Bueno, entonces esto sería toda la clase de hoy, para que tengan en cuenta un poquito que cada una de las patologías se manifiestan de manera similar. Entonces hay ciertos datos de la historia clínica que nos van a ayudar o nos van a poder ayudar más para el diagnóstico. Eso ya más bien con la historia clínica. Importante tener en cuenta entonces esos pequeños puntos que nosotros podemos ya tener con la historia clínica.